Armando Gómez, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Carlos, Víctor, Aníbal, un saludo cordial a toda la teleaudiencia que nos está mirando a estas horas. ¿Alguna vez pensó que la candidatura a la Intendencia de Lambaré iba a llegar en estas circunstancias, en estas condiciones y con este escenario? La verdad que nunca, la verdad que realmente es un escenario bastante peculiar y creo que único en todo el país. Y bueno, se dan estas condiciones y hay que pelearlas, no tenemos de otra, Carlos. Realmente nosotros queremos el cambio y la alternancia en nuestra ciudad y vamos en pos de ello. Ahora, se presenta como un hecho sin precedentes quizás en la política electoral del Paraguay. Asimismo, Carlos, son dos situaciones pero bastante diferentes, bastante distintas y yo creo que realmente de esto muchas conclusiones vamos a sacar de la misma, pero al fin y al cabo también esto sirvió para que saltaran muchos hechos de corrupción dentro de la comuna, dentro de la administración. ¿Y quién iba a creer que nosotros al hablar de elecciones municipales en Lambaré tenemos que dividir la cuestión en dos partes? Por un lado está la cuestión político-partidaria y por otro lado está la cuestión judicial, ¿verdad? Porque hoy con los dos candidatos se da de esta manera. Pero Lambaré hace cuánto tiempo, hace muchísimo tiempo, no tiene un intendente liberal. Creo que el primero fue don Celso Cabral. Celso Cabral. Sí. Y que fue a la cárcel por un homicidio. Por un homicidio, ¿no? Sí, así está. ¿Verdad? Sí, así es. Fue el último liberal, el primero y el último creo que. Sí. Pero de aquella parte, todos los intendentes, o casi todos al menos, de Lambaré tuvieron problemas con la justicia. Celso Cabral por homicidio, luego vino Juan Martínez por supuesto hecho de corrupción, creo que incluso fue condenado, no recuerdo bien. Ahora Cárdenas está imputado también y después ustedes me ayudan, algún otro intendente de Lambaré que no recuerdo. Villalba, pero creo que no tuvo inconvenientes. Juan Carlos Villalba fue uno de ellos, Sí. Juan Martínez fue el otro. Juan Martínez otro. Sí. Y dos periodos de Roberto Cárdenas. Y dos periodos de Roberto Cárdenas. De Roberto Cárdenas. Y bueno, hablemos de la parte... ¿Perdón? Villalba es candidato a concejal ahora. Juan Carlos Villalba. Bueno, lo que decía, ¿cómo ven ustedes en estas condiciones? ¿Cómo se llega al 15 de noviembre? Bueno, yo en primer lugar creo que todo esto es un plan orquestado justamente para instalarme a mí también, que estoy al mismo nivel que el candidato Colorado, que está imputado por varios hechos de corrupción, que incluso zafó de ir preso. Y justamente ahí se ve a las claras también cómo está orquestada nuestra justicia, ¿verdad? Es una pena realmente y nosotros seguimos trabajando. Es un golpe que nos dan, pero nosotros seguimos trabajando fuertemente. Es más, Carlos y audiencia, ustedes saben que también esto se da como para que muchas de las personas pidan ese famoso voto nulo. Y la gente tiene que entender esto, que el voto nulo solamente favorece a Roberto Cárdenas, que Roberto Cárdenas tiene una estructura, Roberto Cárdenas tiene una estructura entre funcionarios, gente afina a él en las comisiones vecinales, tiene una estructura ya y eso le conviene a él porque ahí le abre el camino, le allana el camino. Y la gente tiene que ser consciente que hoy día, de hecho, Lambaré necesita mejorar, Lambaré necesita ir para adelante. Muchos años en el olvido, en el abandono, no hace falta decirlo yo, ¿verdad? Uno llega a la ciudad y ve una ciudad destruida, abandonada, y yo creo que el ciudadano lambareño es consciente de ello. Prácticamente nula gestión y sí muchos hechos de corrupción, como bien ha saltado a partir de la caída del techo del Colegio Nacional de Lambaré. Pero ¿cómo le explica Armando Gómez a la gente de Lambaré o cómo le convence? Porque no se puede separar una cuestión de la otra, ¿verdad? No. Porque el candidato, el que propone el Partido Liberal Radical Auténtico para intendente, es Armando Gómez y el candidato está imputado, se habla de lavado de dinero, se habla de estafa. ¿Cómo uno le convence a un ciudadano lambareño para que en esas condiciones le acompañe? Carlos, yo en primer lugar te digo, imagínense ustedes, a mí me imputan por una cuestión de una cuenta conjunta abierta con mi señora, y ese caso es bastante simple, se va a probar eso, ¿verdad? Que nosotros cuando en julio del 2008 habíamos hecho un préstamo al Banco Itaú, entonces ellos para desembolsar ese préstamo abrieron una caja conjunta. Eso es, a partir de eso esa caja operó. Ahí operamos, ¿verdad? También con las empresas que nosotros tenemos, ¿verdad? Empresas gastronómicas, textiles, ¿verdad? Entonces, es nada más eso. Eso se va a ir probando en el proceso judicial, que de hecho eso se van a presentar en los alegatos que nosotros tenemos. Tenemos todas las pruebas en ese sentido, Carlos. Yo digo nomás que se tomaron de algo tan simple, tan sencillo como para imputarme. Y la gente realmente que es consciente, que tiene una buena lectura del mismo, sabe que esto es un plan orquestado nada más. Ahora, de acuerdo al conocimiento, al criterio que maneja la Fiscalía, es que usted como pareja, esposo de una de las imputadas en el caso presunta estafa, la señora Mari Llorens, que es su esposa, Fabiola creo que se llama, se benefició también con ese dinero
retirado o sacado de la empresaria. Y así mismo como dice la justicia, presuntamente. Nosotros somos personas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Yo tengo 25 años, más de 25 años en la administración pública, sin ningún hecho donde se me haya sospechado de corrupción, ¿verdad? Ningún hecho punible, ¿verdad? Para mí eso es importante destacar porque realmente es así. Nosotros somos personas que venimos trabajando hace tiempo. Mi carrera, o sea que, por decirlo así, lo que yo fui amasando, lo que nosotros fuimos juntando, no fue de 2012, 2013, 2014, ya hace mucho tiempo, prácticamente 30 años laburando, ¿verdad? Pero tanta plata sus empresas le redituaron porque incluso, de acuerdo a la denuncia, hubo viajes que costaron, dicen, $50.000, por ejemplo. No, eso es absolutamente falso, ¿verdad? Eso es absolutamente falso, de ninguna manera, ¿verdad? Y como les dije, en el proceso, en los alegatos, se van a presentar los documentos pertinentes. Que se compraron relojes de una renombrada marca Hublot, creo que se llama, no sé si está bien pronunciado, pero que cuesta $45.000 para regalarle, por ejemplo, a uno de los líderes del Partido Liberal por su cumpleaños. No, mentira, eso realmente absolutamente es mentira. Eso es lo que de repente quieren instalar, pero no es cierto, ¿verdad? Eso, ahora que escucho, lo niego categóricamente, no es nuestra forma de trabajar incluso. ¿Es cierto que está construyendo o va a construir por lo menos, o ya construyó un quincho de 213 metros cuadrados? No, mentira, claro que no es cierto. Y en Nanagua, casi Mariscal Francisco Solano López, a nombre de Fabiola Valerio de Gómez. Nanagua, casi Mariscal Francisco Solano López. Arquitecto Roque Silva Pérez. Dirección y turno de casi... Es un proyecto de quincho. Pero, arquitecto no, Roque... Pero nosotros, como todos, tenemos un quincho, es cierto. Tenemos un quincho en nuestra casa, es la dirección de mi casa, ¿verdad? Pero ¿tiene un quincho con esas dimensiones? No, mentira. ¿Tiene una flota de camiones? Tampoco. Ojalá, ¿verdad? Ojalá podamos tener una flota de camiones, pero no es así de ninguna manera. Pero, por eso digo, todo eso... ¿qué es lo que tiene entonces? Y sí tenemos dentro de la campaña política, sí tenemos unos, ¿cómo se dice? Unos vehículos que utilizamos para campaña, pero nada más. No como bienes se refiere. No como bienes. Como bienes. Porque decís que hace 30 años trabajas. Sí. ¿Qué amasaste en todo ese tiempo? En primer lugar también para... Si tuvieras que hacer una rendición de cuentas, ahora, ¿a cuánto asciende tu riqueza? Y eso está en mi declaración jurada, más de 1.000 millones, 1.200 millones aproximadamente. Eso es poco. Sí, aproximadamente, eso es lo que está declarado, ¿verdad? Ahora nuevamente... ¿Qué podés decir de la demanda de Maris Leones de estafa por $3 millones hacia tu esposa? 6 en realidad, 6, 7 ya. 7 ya. Y va a ir subiendo, eso va a ir subiendo, seguro que va a ser así, pero yo digo nuevamente que eso es realmente falso, ¿verdad? Se va a demostrar la inocencia de mi señora en el proceso judicial que, como digo, hay cosas que yo no puedo decir para no entorpecer, ¿verdad? Porque justamente los abogados me han dicho que no haga eso, ¿sí? Pero no digo nomás que Armando Gómez es consciente de que todo esto que están contando acá se dice en diferentes lugares y que eso tiene que multiplicar el esfuerzo para tratar de convencer a la gente. De hecho, Carlos, que las preguntas que estamos haciendo también ya lo expresó en algún momento la propia querella, o sea, las propias denunciantes, los abogados denunciantes, los abogados representantes de la empresaria, por ejemplo. Y que se hizo público. Y por eso digo que eso complica y multiplica el esfuerzo para hacer campaña, porque no es fácil convencerle a la gente en esas condiciones. No, por supuesto, ¿verdad? Como yo siempre digo, de hecho que ellos van a estar atacando de ese lado, pero eso tiene que demostrarse. Eso hay un proceso abierto para ello, Carlos, ¿verdad? Nosotros vamos a ir haciendo de a poco. Yo lo que creo, y estoy convencido de esto, que hay mucho temor. Hay temor del equipo de Roberto Cárdenas, porque esta candidatura desde el primer momento, este proyecto político estuvo arriba en las encuestas, realmente la gente quiere votar, quiere la alternancia, entonces buscaron por todos los medios embarrar la cancha y de esta manera igualarme a él, ¿verdad? Solamente Armando, yo. Pero su imputación proviene del proceso que se le abre a su esposa y a su cuñada, Ani. Pero no creo que la gente de Roberto Cárdenas haya forzado o establecido un esquema para primero imputarle a su esposa, a su cuñada, y luego derivar en su procesamiento. Bueno, yo te digo que nosotros hace rato veíamos venir esta imputación. Es más... ¿La de su esposa o la suya? La mía. En un programa de televisión en donde yo estuve justamente en otro canal, e incluso ahí el propio candidato se fue de boca al decirme, vos también porque firmaste cheques. O sea, evidentemente él estaba detrás de eso. O sea que estaban ellos como para poder embarrar, como digo, la cancha, ¿verdad?, para igualarme en ese sentido también con un hecho de corrupción
con una sospecha El de tema que también es- estoy dentro de lo que ellos, de lo que los abogados, la querella dice. Nosotros justamente en ese programa habíamos presentado un esquema de quiénes estaban detrás de la imputación. Desde Miguel Vera, que es el fiscal encargado de la causa, que es, ¿verdad?, por decirlo así, funcionario de la fiscal adjunta, si más no me equivoco, Lourdes Samaniego. ¿Quién es Lourdes Samaniego? La esposa de Hugo Velázquez. ¿Y quién es Hugo Velázquez? Ustedes saben, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los principales también referentes de Roberto Cárdenas, ¿verdad? Entonces, hay un plan fácil de ir hilando eso y sacar en conclusión de qué se trata realmente. O sea, se valieron del proceso que le abrieron a su esposa para salpicarla a usted. Claro, repito, porque de lo que se agarraron para mí me parece hasta un chiste, ¿verdad? Ahí Porque tenemos en la imagen Sí. compartida, si podemos compartir, Jorgelina, en esa imagen compartida, en mitad de pantalla vemos el proyecto de Quincho del que le hablaba Armando. Sí, Eso es suyo. Ahí está. Sí. 213 metros cuadrados dice. sí. Pero usted dijo que no. Realmente esas dimensiones no sé si tienen así realmente, pero no es un quincho así, wow, como la gente. 213 metros cuadrados es enorme. Mi casa, que es grande, que lo construí gracias a que me fui a los Estados Unidos a romperme el lomo 7 años, tiene 200 metros, 180 tiene, de 2 plantas. Imagínate un quincho de 213, todo un terreno casi es. Quincho, para comer asado nomás. Es así de grande es. Bueno, la estructura en sí, pero no toda la construcción en sí, eso es lo que quiero decir. Lo que nosotros queremos, Sí, Armando, sí. es, y ustedes deben saber, seguramente por eso se candidató, el pueblo quiere candidatos limpios, candidatos honestos. Todos, y seguramente usted también quiere. Nosotros estamos hartos de gente que nos mienta. Y en los pequeños detalles, cuando empezás a mentir, ya mentí en cosas grandes también. Por eso es importante que cuando se le pregunten las cosas, digamos bien nomás, porque después saltan las pruebas como estas. Sí, pero te repito, Víctor, ¿verdad? El hecho en sí habla de una construcción de 213 metros. Perfecto, ¿verdad? Pero no es la construcción total. El techo nada más, pero es pasto. O sea, hay un montón de cosas que están dentro de eso, ¿verdad? Que no es una construcción total. A eso yo me refiero, ¿verdad? Ahora, ¿se le puede ganar a Cárdenas en estas condiciones? Yo creo que sí. Nosotros estamos preparados para eso. Estamos convencidos de eso, Carlos. Pero el lambareño está en una difícil situación. Triste, yo diría triste. Elegir, porque sus dos candidatos están imputados. Y ante esa situación, ¿qué puede hacer el lambareño? ¿Optar por el mal menor, digamos? No, yo creo que el lambareño tiene que ser consciente, tiene que realmente mirar, y es fácil esto, ¿verdad?, a ambos candidatos y ver realmente, y ese 15 de noviembre, levantarse e ir a optar por el cambio de la alternancia. A mí me parece que es bastante claro todo esto. Yo, lastimosamente, no pudimos sentarnos aquí con el candidato Roberto Cárdenas, ¿verdad?, porque hubiese sido importante debatir todo esto, Sí. ¿verdad? Pero de todas maneras, yo creo que el ciudadano lambareño es consciente de todo ello, ¿verdad?, y sabe cómo viene la mano en todo esto. Bueno, yo creo que, Carlos Aníbal, sobre la honorabilidad podemos ya dejar de lado si a ustedes les parece, o si tienen otras pruebas, porque hay una cuestión y de- hablar un poco no, de digo- los conocimientos que tiene el candidato sobre lo Está que bien, no, va a hacer si es que llega. Pero lo que pasa es que no podíamos dejar de hablar de una cosa Claro. sin hablar de la otra. Claro, porque claro. el ciudadano, en este caso el lambareño, tiene que tener todos los elementos a la hora de tomar una decisión para Así ir a tiene votar, que por ser. ejemplo, ¿verdad? No es fácil. Es muy complicado porque hay que explicar permanentemente. Nosotros no somos jueces tampoco. Nosotros preguntamos y hablamos del tema como hablan todos, ¿verdad? Pero yo insisto, Lambaré necesita elegir. Y necesita elegir al mejor candidato a intendente municipal. ¿Usted cree que esto en el ámbito de la justicia a corto plazo, a mediano plazo, va a tener otro rumbo con relación a usted, digo? Claro que sí, estoy más que seguro de eso porque tenemos los documentos que prueban ello, ¿verdad? Yo creo que el caso que me salpica, como digo yo, es prácticamente un chiste, es más que nada un plan orquestado, como ya lo decía antes, para tratar de igualarnos y ponernos en esas condiciones. Y como dije también, instar al voto nulo, que para mí, como digo a la gente, el voto nulo conviene y beneficia al señor Roberto Cárdenas. Por eso la gente tiene que ir a votar, tiene que elegir.